Muy buenas tardes, mi nombre es Camilo Rojas y en esta ocasión les voy a hablar sobre los derechos humanos y cómo son vulnerados. ¿Qué son los derechos humanos? Primero iniciemos con eso. Los derechos humanos es algo que se nos otorga simplemente por el hecho de nacer. A la hora que nosotros nacemos, se nos otorgan aquellos derechos, como el derecho a la vida, a la libertad, a la libre expresión y muchos más. No importa tu color de piel, tu nacionalidad o tu orientación sexual. En estas imágenes les voy a mostrar cómo es vulnerado el derecho a la libre expresión. En la primera imagen podemos observar cómo en la primera y en la última imagen podemos observar cómo intentan callar a estas personas ya que quieren dar su opinión o opinar sobre algo. Tal vez la otra persona no está de acuerdo, entonces intenta callarlo. Y en la del medio podemos asimilar que la persona es homosexual y por ende la gente suele juzgarlo o a decirle cosas sin importar lo que él piense o opine. Primero iniciemos con qué es el derecho a la vida. El derecho a la vida es algo muy importante, es uno de los derechos más importantes que tenemos, ya que es el primero que se nos da a la hora que nacemos y es el que nadie nos puede quitar, sin importar el qué, si tiene dinero, si no tiene, ni nada de eso. Entonces aquí podemos observar cómo son vulnerados esos derechos. Se prohíbe la esclavitud. Esto se dice en el artículo 17 y va de la mano con el derecho de la libertad, ya que ninguna persona puede ser esclava de otra sin importar su color, su raza, su sexo, ni nada de eso, ya que todos somos iguales y tenemos el mismo derecho que todos. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado. Hola, buenos días. Mi nombre es Helen Tatiana Arias Guerrero del grado 15 y hoy les vengo a hablar sobre algunas noticias donde se ven vulnerados los derechos humanos. En la noticia número uno que encontré fue donde condenan a una mujer en Bogotá que se sometió a actos de esclavitud a una indígena. En el artículo número 17 dice que se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Esa mujer, por incumplir el artículo 17, fue condenada a 12 años y con una multa de 625 millones. En la noticia número 2 que encontré es donde dice que una niña fue castigada por no participar en la novena de su colegio en Popayán. En el artículo número 18 dice que se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. En la noticia número 3 que yo encontré fue donde condenan a una mujer a muerte por causa de su religión. En el artículo 19 dice que se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundir en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Eso fue todo por hoy. Gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camila Trujillo y dando continuidad a las noticias donde se vulneran los derechos humanos, les presentaré las siguientes. La primera noticia trata sobre el asesinato de algunos líderes sociales quienes eran defensores de los derechos humanos, donde se ven más afectados las zonas que coinciden con factores criminales como grupos armados, narcotráfico, entre otros. El derecho que podemos decir que se está vulnerando es el derecho a la vida, el cual se ve reflejado en el artículo 11 y 12 de la Constitución Política Colombiana, donde nos dicen que el derecho a la vida es inviolable y que nadie puede ser sometido a torturas ni desapariciones forzadas. La segunda noticia es sobre una mujer transgénero la cual fue apuñalada hasta ser asesinada en medio de la conmemoración del Día del Orgullo Gay en el país, donde se evidencia que la violencia con la comunidad LGBTIQ en el país no ha cesado. El derecho que se está vulnerando en esta noticia es el derecho a la vida y a la no discriminación, el cual se ve reflejado en el artículo 13 de la Constitución Política Colombiana, el cual nos dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar
lengua, religión, opinión política o filosófica. Por último, nuestra tercera noticia trata sobre los maltratos físicos, sexuales y psicológicos que sufren los niños, la cual la mayoría de ellos son menores de 4 años que a menudo sufren castigos violentos a manos de sus cuidadores, sufriendo también de daños emocionales, teniendo así consecuencias cuando crecen. El derecho que se está vulnerando es el derecho a la libertad y a la seguridad de los niños, el cual se ha reflejado en el artículo 44 de la Constitución Política Colombiana, el cual nos dice que son derechos de los niños la integridad física, la seguridad social, el cuidado y amor, y que serán protegidos contra la violencia física, moral y el abuso sexual. Otra noticia de las que les quería hablar era sobre que solo el 20% de colombianas creen que se les respetan sus derechos. Esto se basa en un estudio que hicieron en el 2017 cuando a 5.982 mujeres de 11 países distintos se les hizo pues el estudio para saber si ellas consideraban que se les respetaba sus derechos y realmente no. Mientras que por ejemplo en Canadá el 92% de las mujeres consideraba que sí se les respetaba, aquí en Colombia solo había un 20%, o sea, era muy bajo comparado a esos países como Norteamérica, que el 84% de las mujeres considera que sí se les respeta. Y esto no se basa solamente en la violencia de género, la cual realmente no tiene género, violencia es violencia y ya, sino que también se basa en pues el acoso sexual y la desigualdad laboral, sobre todo a la hora de cobrar diferentes sueldos, entre otras cosas, que es por lo que más suelen pelear las feministas de verdad, ¿no? Y aquí pues se violan ciertos artículos que por ejemplo serían el 13 y el 43, que es de que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, o sea que todos somos iguales, por lo mismo deberíamos recibir la misma protección, el mismo trato, no tan solo de las autoridades, sino de las personas, y los mismos derechos y libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación, sobre todo por razones de sexo y raza. Y que el 43, que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades y la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación como el que ellas creen que se está representando, ¿no? El 20% de esas mujeres. Entonces aquí estamos viendo que se violan esos dos artículos y el derecho tanto a la libertad de expresión, por decirlo así, como el de que todos somos iguales ante la ley. Bueno, en este caso yo les voy a mencionar 3 noticias. La primera es que quién era Alison Mosquera, el diputado torturado y asesinado en Chocó, y que fue encontrado muerto en el río Chiquichoqui de la región de San Juan. Pues este diputado fue encontrado muerto en ese río con ¿cómo se dice? Signos de tortura y pues obviamente asesinato, ya que se encontró el cadáver. Por lo que vemos, pues se están violando los artículos 11 y 12. El 11, que es el derecho a la vida y de que no habrá pena de muerte. En este caso simplemente violaron su derecho a la vida asesinándolo. Y el 12, que dice que nadie será sometido a desaparición forzada. Básicamente lo que trataron de hacer al tirarlo al río. Y ni a torturas o tratos y penas crueles. Que en este caso, por ejemplo, como se ve en la noticia, la persona que está ahí, él fue torturado, asesinado y tirado de una manera inhumana en el río de Chiquichoque. Aquí, por ejemplo, en esta noticia les hablamos sobre que el Consejo Nacional le pidió paz a los grupos armados para que cesaran sus acciones violentas, ¿no? Y esto no se refiere solamente a los líderes sociales, que pues, como en otras noticias que presentó una compañera, de que han habido muchos muertos y muchas acciones violentas contra ellos. Se refiere también a que tengan cuidado con el pueblo, ¿no? Porque no es justo que mientras ellos tengan sus ataques o cosas entre ellos afecten al pueblo. ¿Me entiendes? Que hayan inocentes de por medio, de que salgan heridos o muertos en el peor de los casos. Entonces aquí, por ejemplo, aunque ignoraron por mucho tiempo este tipo de cosas, ya están haciendo algo para que haya paz y en todo caso pues dejarán de tener esas acciones armadas y violentas contra
los líderes sociales y a su vez al pueblo de por medio. Y por ejemplo, en este caso el artículo que se violaba y en otros casos también se viola sería la seguridad social, el cual es un servicio público obligatorio que se tiene que prestar bajo dirección y coordinación de todo el Estado. Entonces, a la hora de que cuando hayan estos conflictos ellos los ignoren y oculten los muertos que hay inocentes, pues no es justo para nadie. Y aquí todos tenemos que tener un derecho a la seguridad, al bienestar y a la vida. Y tener que andar sin miedo a la hora de que hayan estos conflictos armados entre líderes sociales.